Hola, hola. Bueno, ya estamos a mitad del evento. A mí me toca hablar sobre vacunas no incluidas dentro del calendario de vacunación. La idea, estos son mis conflictos de intereses, la idea es presentarles 4 vacunas: dengue, zóster, COVID y sincicial respiratorio. Vamos a hacer un repaso bastante rápido porque de cada una de las vacunas uno puede estar hablando muchísimo tiempo. Así que empecemos. Vacuna contra el dengue. Estas son las características que deberían tener la mayoría de las vacunas al momento de buscar una vacuna ideal. Es decir, que sean seguras, que sean eficaces, que sean de amplia cobertura, que puedan indicarse a poblaciones especiales, idealmente que sea una sola dosis, y en el caso del dengue, que me cubra contra los 4 serotipos que conocemos del dengue, del 1 al 4. En la región nosotros tenemos 3 vacunas, solamente en la Argentina tenemos, esta, y todas tienen la misma plataforma, que son vacunas a virus vivos atenuados, por los cuales van a reunir algunas características en común. Pero les vuelvo a repetir, solamente vamos a hablar de la que disponemos en el país. El estudio pivotal que aprobó la vacuna se llama TIDES, es un estudio muy importante y muy interesante porque incorporó muchos países de nuestra región. Fíjense que Brasil, Colombia, República Dominicana, Nicaragua y Panamá participaron en estudios. Un dato muy importante es que este estudio se hizo en pacientes entre 4 y 16 años, 2 dosis, 0 a 30 días, se aplica por vía intramuscular, se siguió durante un año a 4.5 años y lo que evaluó fue justamente la presencia de dengue sintomático, analizados por serotipos, estado serológico y hospitalización. ¿Cuáles fueron los resultados del estudio? Fíjense la incidencia acumulada en dengue sintomático en los pacientes vacunados, ya sea la línea roja 0 positivos, la línea azul 0 negativos, comparados con los pacientes no vacunados. La diferencia es muy importante. Lo mismo sucede cuando evaluamos incidencia acumulada de hospitalización. Abajo, las 2 líneas de las poblaciones vacunadas, ya sean 0 positivos o 0 negativos, y arriba las de placebo. La diferencia es muy importante. Y cuando nosotros queremos evaluar eficacia de esta vacuna, fíjense que contra el dengue confirmado sintomático, la eficacia es de un 61% y contra hospitalización 84%. Y los valores se mantienen cuando uno los evalúa si son pacientes que habían tenido o no habían tenido antecedentes de dengue. Algo similar cuando lo evaluamos a lo largo del tiempo. Acuérdense que el estudio fue a 4.5 años y lo que observamos es que la eficacia a los 12 meses es de un 80% y se mantiene en un 61% para dengue sintomático confirmado y para hospitalización 90% al año y un 84% de disminución de la hospitalización en los pacientes vacunados. Para serotipos, los porcentajes se mantienen. La única diferencia es que este estudio, cuando se realizó, circulaban 2 serotipos, el tipo 1 y el tipo 2. No había circulación de tipo 3 y tipo 4, por lo cual van a ver que los resultados son muy buenos para los 2 primeros serotipos, pero no tenemos muchos resultados contra los 2 porque justamente no había circulación viral de esos subtipos del dengue. Y otra cuestión muy importante es cuando seguimos analizando los datos, fíjense que el número necesario a tratar para prevenir un caso sintomático para hospitalización es muy interesante. Pero cuando uno piensa en dengue severo o en dengue grave, la cantidad de pacientes que tenemos que vacunar, utilizando el número necesario a tratar, que sería el número necesario a vacunar, es muy alto y el impacto en salud pública no es tan importante. De ahí que cuando se publicaron las recomendaciones del Ministerio en septiembre del año pasado, fíjense que el objetivo del estudio o de la propuesta es disminuir la morbilidad por dengue, no la mortalidad ni tampoco los casos graves. Y en esta propuesta de trabajo la meta era vacunar al 100% de los pacientes que se incluyan en los departamentos priorizados de acuerdo a estos criterios. Una incidencia acumulada, una alta densidad poblacional, determinantes sociales que predisponen a esto en pacientes entre 15 y 34 años, comenzando con pacientes que tengan entre 15 y 19 años. Esto es más o menos lo que tenemos de dengue, pero dengue tiene un problema que tiene que ver justamente con el estudio que aprobó su utilización. ¿Cuáles son? Primero, que no sabemos
cuál es el impacto que tienen mayores de 17 años, porque el estudio se hizo hasta los 16 años. No conocemos mucho tampoco sobre el impacto entre los dos serotipos que el estudio no pudo evaluar porque no había circulación. Hasta ahora tampoco sabemos si vamos a necesitar un refuerzo en esa población que ya sabemos que es efectiva. Y por último, en mayores de 60 años y con comorbilidades tampoco está probado. Ahora, eso no significa que no haya recomendaciones de que este grupo poblacional no se pueda vacunar, sobre todo si vive en esa región de riesgo o si viaja a países donde la incidencia de esta enfermedad es muy importante. Bien, seguimos. Vamos a cambiar ahora a herpes zóster. Todos conocemos más o menos la enfermedad del herpes zóster. Sabemos que la contraemos en la infancia, el virus queda arraigado en los ganglios anexos a la raíz dorsal de la médula espinal y posteriormente, cuando el sistema inmunológico por algún motivo baja sus defensas, se vuelve a expresar como manifestación de herpes zóster. Y que sabemos que la complicación más importante es la neuralgia posherpética. Las otras complicaciones existen, son raras, pero son muy poco frecuentes. Lo otro que sabemos es que la inmunidad para este virus, la inmunidad linfocitaria medida por un test de proliferación linfocítica específica contra herpes zóster, cae de manera estrepitosa a partir de los 50-60 años. Y cuando uno evalúa la incidencia del herpes zóster, fíjense que justamente a partir de esta edad es donde la incidencia prácticamente se triplica, se cuadriplica en relación con la población menores de 50 años no inmunosuprimidas. Además, si nosotros a esos pacientes de la población general le sumamos alguna comorbilidad, como pueden ser trasplante de células hematopoyéticas, trasplante de órganos sólidos, HIV, lupus, y lo evaluamos también por estratos de edad, fíjense que siempre a mayor edad hay mayor incidencia de herpes zóster comparado con toda la población. Entonces, la presencia de estas condiciones o incluso la presencia de diabetes, enfermedad renal crónica, EPOC, asma, incluso infección por COVID, también predispone a desarrollar herpes zóster. Y todos sabemos que el problema más importante clínicamente es el dolor, tanto en la etapa aguda como en la etapa crónica. Fíjense que en este cuestionario de dolor, el herpes en la etapa aguda está incluso por encima del dolor del parto o cualquier dolor postquirúrgico, o incluso en la etapa crónica está al mismo nivel de la fibromialgia y muy superior a otras patologías. Es decir, el dolor que genera el herpes en la etapa aguda o la etapa crónica es un dolor de moderado severo, y todos los pacientes que experimentaron algún episodio saben que no quieren volver a vivir esa situación. La vacuna contra el herpes zóster tiene una característica bastante particular que comparte con otra vacuna que vamos a ver más adelante, que es que además de estar compuesta por la glicoproteína E, que está expresada en el episodio agudo del herpes, tiene un sistema adyuvante compuesto por estos elementos que lo que hace es generar que la respuesta inmunológica a esta vacuna sea más robusta, intensa y más persistente en el tiempo en comparación con otras vacunas que no tienen un adyuvante. Los dos estudios que evaluaron esta vacuna, tal vez los conozcan, se llaman SOE 50, SOE 70, básicamente porque están probadas en pacientes mayores de 50 años y mayores de 70 años. Fíjense que entre los dos estudios juntamos casi 30.000 pacientes, evalúan la eficacia frente al herpes zóster justamente para no desarrollar ninguna de las complicaciones a futuro, sobre todo neuralgia posherpética. En estos estudios participaron 18 países a lo largo de todo el mundo. ¿Y cuáles fueron los resultados de estos estudios? Para evaluar la eficacia contra la enfermedad de herpes zóster, fíjense que en el SOE 50 la eficacia fue del 97% y se mantuvo cuando uno analiza otros estratos de edad. Lo mismo sucedió en el SOE 50 y evaluado en su conjunto. El análisis general tuvo una eficacia del 91% y cuando lo separamos en estratos de edad de 70 a 79 y más de 80 también se mantuvo con altos valores de eficacia. Y cuando evaluamos la eficacia contra la neuralgia o la neuropatía posherpética, fíjense que la eficacia fue del 91% y de 88% en el SOE 70.
Cuando evaluamos todo el resto de sus complicaciones agudas en su conjunto, también tuvo alta eficacia y fíjense que más del 90% de protección contra esas complicaciones. Ahora bien, vimos que la presencia de enfermedades que generan inmunosupresión tienen mayor incidencia. Existe todo un grupo de estudios, acá los tienen, que evaluaron la vacuna en trasplante de células hematopoyéticas, neoplasias hematológicas malignas, trasplante renal, tumor sólido y HIV. Y fíjense que los resultados también son muy alentadores, desde un casi 70% de eficacia hasta un 96% de eficacia en todos los estudios. Y en aquellos donde pudieron evaluar la eficacia contra la neuralgia posherpética, fíjense, un 89% y un 90% pacientes con HIV. Buenos resultados también en pacientes con enfermedades que les genera inmunocompromiso. A nivel mundial ya hay 52 millones de personas vacunadas, 48 aprobaciones y 18 recomendaciones de los propios países donde están aprobados. Esto es un gráfico donde hay muchos países, pero fíjense que en Argentina, incluso desde el Consejo y desde la sociedad, sacamos un documento de recomendaciones y coincidimos en que los pacientes mayores de 50 años deberían recibir esta vacuna y en los pacientes entre 18 y 50 años que tengan inmunocompromiso o presencia de comorbilidades también estaría recomendada la aplicación de esta vacuna. Otro dato muy importante de esta vacuna que yo no grafiqué, pero es muy interesante, es que ya hay estudios a 11 años de aplicación de esta vacuna y la efectividad se sostiene. O sea que hasta ahora no necesitarían nuestros pacientes un refuerzo de esta vacuna con la información que tenemos hasta el momento. Bien, nos quedan dos vacunas que son vacunas contra el COVID, que me imagino que deben estar bastante cansados de escuchar sobre esto, pero vamos a decir algunas palabras. Y la última es la vacuna contra el virus sincicial respiratorio, que algo ya Nati habló y yo les voy a dar algunas recomendaciones más específicas sobre el tema. Cuando yo empecé a trabajar sobre esto vi este gráfico que me pareció muy impactante. Estos son todos los documentos que sacó el Ministerio de Salud de la Nación sobre todas las vacunas que nosotros tuvimos que estudiar desde diciembre del 2020 a febrero del 2023. Parece una locura, porque además de encargarnos del COVID, tuvimos que estudiar todo esto. Pero bueno, las últimas recomendaciones que tenemos, que son del 2023, informan que, fíjense que para diciembre del 2024 se notificaron cerca de 2.000 muertes por COVID en toda la región. Y a pesar de que la mortalidad claramente viene en descenso, aún el virus sigue circulando, aún el virus es muy contagioso y la vacunación está recomendada. Algunos expertos dicen que para entender el comportamiento de este virus, como para uno decidir a ver en qué momento va a estar mejor recomendada la vacunación, tenemos que esperar como 5 temporadas. Y los otros puntos importantes para conocer cómo se va a terminar de comportar este virus tienen que ver con que las variantes cambian si son más infecciosas. Lamentablemente las tasas de vacunación son muy bajas y uno no tiene que dejar de seguir recomendando que los pacientes se tienen que vacunar contra el COVID. En el último documento, que es del 2023, como les dije, el objetivo es recomendar al 100% de las personas que están figurando de esta recomendación. Incluso la CONAIN, en el abril del 2024, propuso que este año esta vacuna, que a pesar de que el Ministerio la recomienda y es obligatoria, todavía no figura en el calendario nacional de vacunación. Incluso Nati, cuando recién les mostraba, ni siquiera está listada. A pesar de eso, el Ministerio la recomienda, pero no está incluida. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta de esta vacuna? Que esta vacuna tiene un esquema primario, ¿sí?, y una dosis de refuerzo. El esquema primario es muy simple. El paciente tiene que recibir una dosis. Los pacientes mayores, incluso de 6 años, deben recibir una dosis. Si tiene alguna enfermedad que le genere inmunosupresión, son 3 dosis separadas de un mes. Eso corresponde al esquema primario. Y con respecto al refuerzo que deberían recibir, eso va a depender del grupo de riesgo de desarrollar una enfermedad por COVID grave. Y lo que dice el Ministerio es que los pacientes mayores de 50 años, gestantes e inmunocomprometidos, deberían vacunarse cada 6 meses. Los que tienen un riesgo intermedio de desarrollar una enfermedad por COVID grave
que son menos de 50 años con comorbilidades no inmunosupresoras, como enfermedades crónicas o obesidades, personal de salud y personal estratégico, policías, bomberos y demás, deberían recibir un refuerzo a los 6 meses del esquema primario y luego una dosis anual. Y el resto, menos de 50 años sin comorbilidades, una dosis anual. Ahora bien, seguramente si ustedes participaron de eventos de vacuna, deben haber escuchado que no todo el mundo está de acuerdo con esta recomendación, porque es difícil de cumplir y desde el punto de vista de salud pública no significa que esta estrategia tenga más impacto que otra estrategia que pueden recomendar algunas sociedades, como por ejemplo la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología, también los infectólogos, también los neumólogos. Ellos lo que recomiendan sería de mejor impacto tener una dosis al menos anual junto con la de gripe o con la de neumonía y asegurarnos de que toda la población tenga algún grado de cobertura. Es un tema que está en discusión, se los planteo porque si van a otros eventos lo van a escuchar. Terminamos con COVID y ahora vamos a dedicarnos un poco a vacunas contra virus sincicial respiratorio. Ya Nati algo les adelantó. Yo me voy a focalizar en este grupo, ¿sí? Que la vacuna tiene muchas recomendaciones por parte de organizaciones no gubernamentales y que no está por ahora incluida en el calendario en este grupo, a diferencia de lo que ya les comentamos que fueron los grupos de mujeres embarazadas. Todos sabemos que estos son todos factores de riesgo, los mismos factores de riesgo que están para influenza, que están para neumonía, son los que figuran para la enfermedad por virus sincicial respiratorio. Y cuando uno analiza grupos etarios y comorbilidades, fíjense que cuando los comparamos con los adultos, la enfermedad renal crónica a los 75 años, la enfermedad pulmonar, la obesidad, el asma, la enfermedad coronaria, diabetes y demás, todos a mayor edad tienen mayor probabilidad de hospitalizarse por virus sincicial respiratorio. Y algo similar ocurre cuando uno lo analiza con la presencia de ninguna comorbilidad o dos comorbilidades. No solamente la presencia de una sola comorbilidad aumenta el riesgo de hospitalizarse, sino que si tenemos dos comorbilidades, independientemente de la edad, es superior para estar hospitalizado por virus sincicial respiratorio como una condición de riesgo. Además, este trabajo es muy interesante porque todos pensamos que el virus sincicial respiratorio se comporta de manera más benigna comparado con el virus de la gripe. Fíjense este trabajo americano donde comparan 366 adultos de 64 años con gripe y 238 adultos de 65 años con virus sincicial respiratorio. El grado de complicaciones respiratorias bajas es similar. El porcentaje de coinfección bacteriana es igual. Hay mayor complicaciones cardíacas en pacientes internados por virus sincicial respiratorio que por influenza y la mortalidad es algo superior en pacientes con influenza que con virus sincicial respiratorio que con influenza. O sea, el comportamiento de la enfermedad es tan grave como el de influenza. Por lo tanto, nosotros disponemos de 2 vacunas indicadas para adultos mayores en nuestro país. Las 2 se aplican por vía intramuscular, las 2 se aplican por ahora en monodosis y básicamente tenemos una de ellas que es la vacuna adyuvantada, que tiene la misma característica de ese componente adyuvante que les explicaba al principio de la vacuna contra el virus herpes zóster. El adyuvante hace que la respuesta inmunológica sea más amplia, más robusta y que persista más a lo largo del tiempo. Y la otra vacuna, que es una vacuna bivalente, que está compuesta por el mismo antígeno prefusión de los 2 tipos de virus A y B del sincicial respiratorio. Ambos estudios publicados en New England, ambos tienen características similares en la forma en la cual definieron infección respiratoria baja, incluyeron este tipo de pacientes. Y lo que yo les voy a presentar son 2 resultados de estudios. Por un lado, los estudios que aprobaron, que generaron la aprobación, que son los estudios randomizados, como todos los conocemos. Y por el otro lado, son los estudios que tal vez nos interesan mucho y que corroboran esos resultados de los estudios pivotales, que son los estudios llamados en vida real.
Fíjense que la diferencia de los estudios en vida real es que incluyen más pacientes inmunocomprometidos, más pacientes adultos mayores de 60 años, mayor porcentaje de pacientes con condiciones. O sea, que los estudios en vida real son muy importantes para ver el impacto que tienen en salud pública en nuestros pacientes. Acá arriba van a encontrar la eficacia de los estudios pivotales contra infección respiratoria del tracto inferior, 83%, 67% y 86%. Acá están todos los estudios en vida real que acá están separados por la probabilidad de hospitalización. Fíjense que los resultados también son muy alentadores. Disminuye un 75%, un 80%, un 82% la probabilidad de no internarse por esta infección en pacientes que están vacunados. Cuando los analizamos en conjunto nos encontramos con esto. Para prevenir enfermedades que consultan al servicio de emergencia, la efectividad de los trabajos es de un 77%. Para prevenir hospitalización, 80%. Y para prevenir enfermedad crítica grave, un 81%. Datos que se asemejan mucho a los estudios pivotales. Y estos es en pacientes inmunocompetentes. Pero fíjense lo que pasa en pacientes con inmunocomprometidos, mayores de 60 años, y el outcome fue hospitalización. 73% de efectividad en prevenir la hospitalización en pacientes con enfermedades inmunocomprometidas. Por último, y ya para terminar, sabemos que estos resultados que yo recién les mostré son durante 2 temporadas, ¿sí? Las 2 vacunas fueron estudiadas a 2 temporadas, tanto la adyuvantada como la bivalente. Pero el trabajo de la vacuna adyuvantada se siguió por 3 temporadas. Y estos son los resultados. Para prevenir infección de vías aéreas superiores, en la primera temporada de 71% disminuyó hasta 51%. Y para enfermedad respiratoria del tracto inferior, en diferentes escenarios, pacientes en conjunto o con una comorbilidad o grave, fíjese que de un 80 a un 94% de eficacia en la primera temporada se mantiene en un 63, 64 y 67% de la tercera temporada. Esta información lo que nos dice es que la vacuna nos puede proteger justamente durante 3 temporadas. Y si pensamos que cuando nosotros comparamos la eficacia de las vacunas, la vacunación antigripal en una temporada es de entre un 50 y un 60%, realmente las vacunas nos están protegiendo contra este virus y pueden generar alto impacto a nivel de salud pública en la prevención de esta enfermedad. Lo último que les voy a comentar son que hay numerosas guías a nivel nacional e internacionales que aconsejan la administración. En nuestro país, fíjense que nosotros, los geriatras, la Fundación Vacunar, los latinoamericanos neumonólogos, y hay un grupo que lideró SABE, donde hubo 7 sociedades científicas, todos recomendamos esta vacuna en pacientes mayores de 50 años y en pacientes entre 18 y 50 años con alguna comorbilidad que lo predispongan a esta enfermedad. Por último, un simple comentario que siempre nosotros tenemos que tener en cuenta y que pareciera que en la edad pediátrica está mucho más establecido que en los adultos, es la coadministración de las vacunas. Esto es simplemente un cuadro como para que uno lo tenga en cuenta. Las vacunas se pueden y se deben coadministrar. No tenemos que tener miedo en que un paciente de 60 años con diabetes le apliquemos 3 vacunas al mismo tiempo, porque eso aumenta la protección contra el paciente, mejora las coberturas de las vacunas y, en definitiva, estamos ayudando al sistema de salud público y privado a que durante este invierno no nos llenemos de pacientes con enfermedades respiratorias en este caso. Muchas gracias.